Los pies sobre los montes significan tres cosas: autoridad, los montes significan visión y los montes significan provisión. Estos tres atributos son para aquellos que llevan en sus zapatos algo en el cual habla la palabra del Señor, que dice cuando habla de la armadura de Dios, y la palabra del Señor comienza a hablar los pies con el apresto del Evangelio. Los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es una de las armaduras de Dios. Nos gusta mucho hablar del escudo de la fe. Nos gusta mucho hablar de la espada del Espíritu. Le voy a cortar la cabeza al diablo. Pero cuando hablamos de en los pies con el apresto del Evangelio, estamos hablando de un arma de guerra también. ¿Alguien puede decir amén? Me llama la atención porque en la palabra de Dios, Jesús, cuando caminó con sus discípulos, uno ve más de 900 promesas que Jesús dijo en el Nuevo Testamento. 900 promesas que fueron escritas, pero también a la par de esas 900 promesas fueron escritas 800 expresiones también. O sea que además de las 900 promesas de Jesús, también hay 800 expresiones también. Pero me llama la atención que las expresiones y las promesas no tenían el mismo destino. Las promesas iban hacia sus discípulos y las expresiones iban para los que lo seguían. A Jesús lo seguían miles de personas todos los días. La gente corría detrás de él, pero las promesas no eran para todo el mundo. Las promesas eran para los discípulos. Si crees, verás la gloria de Dios. Esas son promesas que no eran para la mayoría. Jesús no dijo nunca en un discurso a la mayoría, nunca le dijo: si ustedes creen, verán la gloria de Dios. Se lo dijo a un grupito pequeño. Porque los grupitos pequeños, los que están más cerca, son los que tienen derecho a la promesa. Los demás tienen derecho a muchas expresiones de fe, pero las promesas son para los hijos, pero para los discípulos. Alguien tiene que tomar esta palabra y decir: yo soy discípulo. Yo no soy cualquier cosa. Yo no soy seguidor de lejos de Jesús. Yo le sigo de cerca. Yo estoy pegadito a su corazón. Yo quiero preguntarle: ¿quién es usted? ¿Discípulo o eres creyente? Los discípulos son los que tienen los pies sobre los montes. Pastor, ¿y qué cosas son los montes? En Génesis capítulo 22, verso 2, la Biblia habla en un contexto cuando Dios llama a Abraham. Y luego dijo Dios: toma a Isaac, tu amado hijo, tu único. O sea, para que no hubiera confusión, tu único hijo. Ve a la tierra de Moriah y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en el monte que yo te indicaré. Diga conmigo: los pies en la montaña. Diga conmigo: mis pies están en la montaña. Hay un lugar donde único se ve el respaldo de Dios, la respuesta y la provisión de Dios. Estamos terminando un año, pero si usted quiere ver algo sobrenatural de Dios en su vida, en lo que queda del año y en lo que comienza el año 2020, usted tiene que entender que no en todos los lugares Dios se manifiesta. Hay un lugar donde único se ve el respaldo, se ve la provisión, se ve el cuidado, la protección, lo sobrenatural de Dios, y ese es en el monte de Dios. Cuando tú te sales del lugar de la montaña, las provisiones y los éxitos y las conquistas que tienen se te secan, las pierdes. Yo he conocido personas que han podido ganar, han podido extender su territorio, pero se salen un poquito de la montaña y todo lo que un día tuvieron se seca. Se les seca el hogar, se les seca la familia, se les seca los negocios, se les seca la vida, se les seca la salud. Porque cuando tú estás en el monte, se te manifiesta la bendición de Dios. Los altares en el monte es donde se hacen altares. Cuando yo viajaba a Guatemala, tuve la oportunidad de subir una de las montañas más altas que hay en ese país, que es las montañas de los Cuchumatanes. Y subimos y subimos y subimos. Pero ¿sabe qué me impresionó cuando íbamos subiendo? Nos decían: aquí la semana pasada se cayó un bus con 40 personas y ni lo pudieron sacar, desaparecieron allá. Ya la policía y los rescatistas nunca bajaban a rescatarlo, porque era un lugar
tan alto, pero tan alto, que cuando se caía un bus, y ahí mismo lo enterraban. Yo miraba para los lados, mi esposa y yo decíamos, ¿y qué hacemos acá? Pero nos dimos cuenta que cuando subimos a ese lugar había algo en particular. En ese lugar habían altares de sacrificio, de brujería. Me llamó la atención que en los lugares más altos es donde se hacían los altares. A todos los santos, a todas las deidades que en ese país o en esa cultura lo tenían. Pero me llama la atención que lo hacían en los lugares altos. También tuve la oportunidad de subir algunas montañas en la antigua Guatemala y me di cuenta que en el lugar alto ellos hacían ritos y sacrificios en este tiempo, en Navidad. Todos los brujos, toda esta gente que se mueve en cosas oscuras, ellos iban a ofrecer ese tipo de ritos en la montaña porque era un monte. ¿Qué secreto tienen los montes? ¿Qué secreto tienen los montes que los persiguen los brujos y la gente que se mueve en el ámbito de lo sobrenatural? Los montes tienen un secreto. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, vas a subir a la montaña que yo te voy a indicar. O sea, el sacrificio no era en cualquier lugar. El sacrificio era en un monte. Y era en el monte Moria. ¿Se da cuenta de qué estoy hablando en esta noche? Es donde Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque los lugares altos son los lugares donde cuando usted sube, usted tiene una mejor visión. Usted puede bendecir o usted puede maldecir. Esos brujos suben a esos lugares y maldicen ciudades, maldicen casas, maldicen familias desde ese lugar alto. Por eso el Señor le dice, todos los altares que usted ve en la Biblia, lo ve que fueron en lugares altos, fueron en montañas, porque las montañas en el ámbito espiritual tienen un secreto, tienen un enigma. Los altares hablan de lugares donde Dios tiene comunión con el hombre, en el caso de nuestra comunión con Dios. Los altares es un lugar donde Dios se manifiesta. Por eso Dios le dijo, haz un altar. Pero en este caso, el problema era que la víctima iba a ser su hijo Isaac. Los altares expresan gratitud. Los altares a Dios revelan cosas que estás dispuesto a rendir para Él. Los altares en el Antiguo Testamento eran levantados como una piedra que se manifestaba, y cuando pasaban las generaciones, los padres iban a llevar a los hijos y le dicen, ven estas piedras, en este lugar Dios se manifestó hace 40, 50, 80 años atrás. En este lugar vimos la presencia de Dios. Y cuando lo llevaban veían un montón de piedras. Pero el secreto no eran las piedras. El secreto era la ofrenda que estaba en ese lugar. Porque en todo altar hay piedras. Dice que la palabra del Señor que Jacob hizo un altar, Abraham hizo altares. Usted no puede dejar de edificar altares en su vida cuando usted quiere ver algo sobrenatural de Dios en usted. En la vida de Abraham hubo 4 altares. En el libro de Génesis vemos en Génesis 12:6 que hubo un altar donde Abraham selló la promesa que iba a ser de bendición a todas las generaciones. Dios le dijo, vas a ser de bendición a todas las generaciones. Dice que en ese altar, cuando él recibió la promesa, selló esa palabra y levantó un altar. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 8, vemos el segundo altar que Abraham levantó, que fue el altar que él levantó de protección de Dios sobre su vida. Él dijo, Señor, yo declaro que tú serás mi provisión y serás mi protección. Vemos el tercer altar que Abraham levantó, que fue un altar de gratitud por la abundancia que Dios le había soltado a él. Dios comenzó a soltarle abundancia y él dijo, voy a levantar un altar. En Génesis capítulo 13, verso 17, vemos el cuarto altar que levantó Abraham. Y fue un altar de gratitud por la promesa de tener la tierra por herencia. Todavía no la tenía, pero tenía la promesa. ¿Qué me habla de esto? Los 4 altares que Abraham levantó, Dios nunca le pidió a Abraham que levantara un altar. Él lo hizo por su propia decisión. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, en la Biblia vemos que Abraham era una persona dadivosa, una persona que Dios no tenía que pedirle nada, que ya él se adelantaba y lo hacía. Tan diferente a muchos de nosotros que cuando le decimos vamos a honrar al Señor, lo pensamos 10 veces. Algo pasa en la vida de Abraham después que nace Isaac.
Cuando nace Isaac pasó algo. Dice que Abraham había perdido la costumbre de levantar altares. ¿Por qué? Porque ya él había recibido la promesa. Dios le había convertido su promesa en algo tangible, en algo real y en un cumplimiento. A muchos de nosotros nos pasa igual. ¿Cuántos se han pasado años orando por algo y de pronto Dios te lo da y tú dices, gracias, Señor? Entonces ya no solamente es una promesa, ahora es un cumplimiento. Y a Abraham le pasó lo mismo. Dios le prometió y Dios se lo cumplió. Ya le dio a su único hijo, a su hijo Isaac. Y él dijo, bueno, ya todo está hecho. Y dice la Biblia que de ahí en adelante nunca más Abraham siguió levantando altares. Muchas veces nosotros, cuando recibimos algo de Dios, nosotros pensamos que es todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos abre una puerta en el trabajo, nos abre una puerta en el negocio, nos te da un negocio y te cuesta tanto darle a Dios de tu negocio a Él. Dios te da vida, te da salud y nos cuesta tanto darnos cuenta que los días que tenemos en esta tierra son prestados. Por eso es que los altares son significados, los altares son un mensaje. ¿Por qué Dios nos pide? A ver, una de las cosas que yo entendí, ¿por qué Dios nos pide ofrenda? ¿Por qué Dios nos pide el corazón? ¿Por qué Dios nos pide cosas que no son de valor? ¿Por qué Dios nos pide? ¿Es que acaso Dios lo necesita? Dios no necesita ni tu dinero ni mi dinero. Dios no necesita ni tus días, ni tu tiempo, ni mi tiempo. Dios no necesita nada porque Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Pero ¿sabe por qué Él nos los pide? Porque cuando Dios te pide algo y tú se lo das, en primer lugar tú estás entrenándote para no acostumbrarte a que las cosas son tuyas. Te estás entrenando para desprenderte de cosas con facilidad. Cuando Dios nos pide algo, Dios no lo pide porque lo necesita, sino porque nos estamos entrenando para no aferrarnos a las cosas de este mundo y saber que lo eterno es lo verdadero. Para decir, Señor, tú me pides mi tiempo, yo te lo doy, porque mi tiempo es tuyo. Así que yo no sé cuántos años me quedan en esta tierra, pero los años que me quedan, yo sé que de ti vengo y a ti voy. Qué fácil nos acostumbramos a las cosas materiales. El enemigo nos engaña tanto. Yo le voy a dar un testimonio que no me gusta dar este tipo de testimonio, pero le voy a decir porque fue un trato de Dios conmigo. Hace unos meses yo por años usaba mi mismo reloj porque me gustaba mucho. Tenía un Apple Watch. Me gustaba mucho, lo usaba para todo. Pero yo me sentía muy apegado a ese reloj. Me sentía porque me había costado, porque me gustaba, porque me era cómodo, porque me gustaba. Y cuando vino el profeta Matías, el pastor Matías, la primera vez, el mes pasado, antepasado, Dios me dijo, regálale tu reloj al pastor. Yo dije, Señor, yo no tengo nada más que un solo reloj. Y le dije, Dios me dice que te regale este reloj, ahí lo tomas. Me dijo, pastor, por mucho tiempo yo había estado orando por un reloj así, no lo tenía. Espérese. Cuando yo le regalo ese reloj, ahora al regreso viene y yo le veo otro reloj con una pulsera. Yo le dije, ¿le cambiaste la pulsera? Era el Apple Watch, pero le había cambiado la pulsera, a mi entender. Le dijo, no, pastor, el reloj que usted me dio, yo lo sembré a otro. ¿Y sabe qué? A la semana vino alguien y me regaló un reloj mejor que el que usted me regaló, Apple Watch también, que fue el que él tenía. Pero yo no tenía reloj. Y de pronto viene un pastor amigo, mire las cosas de Dios, nadie de aquí me regaló un reloj, para que no digan, no, al pastor lo vieron sin reloj, pobrecito, y le regalaron un reloj. Dios levantó a alguien de otro lugar, me dijo, pastor, le traigo un regalo. Dios me dijo que le comprara un reloj y se lo regalara. Y es el reloj que cargo ahora. Le cuento esto porque cuando Dios trataba conmigo para que yo diera este reloj,
Dios me estaba diciendo, tú no puedes vivir apegado a nada, porque hay cosas en la vida que nos quieren mantener apegados, y sin darnos cuenta nos cuesta trabajo darnos cuenta de que todo es de Dios y que de Dios venimos y Él vamos. Para eso son los altares, porque en los altares, el altar es un lugar de muerte y de sacrificio. Cada vez que tú sacrificas algo a Dios, tú estás levantando un altar. En estos días yo estaba hablando con alguien y me decía, pastor, mi mujer me está haciendo esto y yo me siento mal, me siento incómodo, ore por mí. Yo le dije, le pregunté así, ¿ya hiciste el altar familiar en tu casa? Sentí un silencio al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí? ¿Ya hiciste el altar familiar? Me dijo, no, pastor. Le dije, perdóname, pero el fruto de lo que estás viviendo hoy es porque en tu casa no hay altar. Yo no soy mago, ni puedo cambiar tu realidad. Tú eres el que la tiene que cambiar. Porque donde quiera que hay un altar hay un cambio de atmósfera. Tú no puedes pretender que en tu casa sea una casa próspera, de bendición y de cielos abiertos, si antes no levantas un altar. Porque en un altar hay muerte, en un altar hay sacrificio. ¿Cuántos en esta noche le agarró el mente de que usted necesita levantar un altar familiar en su casa? ¿Sabe que usted está matando ahí? El tiempo que gastaba antes viendo televisión, ni lo veía, cambiaba de canales nada más. Porque así hacen la gente, estamos de canal en canal. Usted está matando, usted está sacrificando su tiempo, usted está sacrificando su espacio, su comodidad, y estás diciendo, vamos a creer a Dios y vamos a levantar un altar, porque Dios es el autor de todo lo que somos. Dios es el Señor de nuestra vida. Él es el que nos responde cuando estamos en apuro. Por eso vamos a levantar un altar a Dios. Los altares se levantan antes del milagro. Dije que los altares se levantan antes del milagro. Le digo más, no hay milagro si antes no hay un sacrificio. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, yo nunca pude ver un milagro si antes no había un sacrificio. Cuando usted ve a la viuda de Sarepta que le estaba hablando, el Señor le dijo, Elías le dijo, dame de comer. A la viuda pensaba, llegó el profeta, me hace una oración, me escupe, me remueve la cabeza, me habla en lengua y me hace el milagro. Pero Dios no quería actuar así. Dios quería que la viuda participara en el milagro. Dile al que está a tu lado, ¿quieres ver milagro? Participa en el milagro. Había algo que tenía que hacer la viuda. La viuda tenía que darle y que jugársela. La viuda tenía que jugársela. Dice, o me como este pedacito de harina que me queda con este poquito de aceite, o me lo como y si le doy a mi hijo parte y nos morimos, o se lo doy a comer al profeta. Y Elías le dice, mujer, dame de comer. Parecía un egoísmo, parecía un excentricismo de Elías, pero Elías sabía cómo trabaja Dios, porque Dios trabaja de manera extraña y rara. Mire este verso que descubrí en la palabra. Dice Isaías 28:21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín. Volvemos otra vez al monte. ¿Qué secreto tiene el monte? El monte es un lugar alto donde hay que subir, donde hay sacrificio. Usted necesita que pedalear, usted necesita que forzarse, usted necesita energía para llegar al monte. Usted necesita invertir para llegar al monte. Dice, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra. Oiga esto, su obra, su extraña obra. Y para hacer su operación, su extraña operación. Diga conmigo, Dios es extraño. Usted tiene que entender de que Dios es extraño. ¿Sabe por qué Dios es extraño? Porque Dios no opera en lo natural. Y usted y yo estamos acostumbrados a llamar a extrañas cosas, aquellas cosas que no se hacen conforme a nuestra mentalidad, a nuestra experiencia, a nuestras estadísticas, a nuestros recuerdos, a nuestras expectativas. Pero Dios hace las cosas extrañas porque Él quiere que tú te conviertas en alguien extraño también. Si usted quiere ver cosas de Dios nuevas, haga cosas extrañas para Dios. De pronto Dios te va a decir, mire, en estos días yo escuchaba a uno de mis mentores
Decía, pastor, hace unos meses atrás iba manejando por las calles de Houston, eran tarde en la noche, y sentí una voz en mi espíritu, no la escuché audiblemente. Me dijo esa voz, vas a ir a donde yo te diga que vayas y vas a comenzar a manejar. Dice, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, dobla acá. Dice, pastor, y mientras más yo escuchaba esa voz en mi espíritu, me daba cuenta que era tarde en la noche y esa voz me estaba llevando a lugares peligrosos de la ciudad de Houston. Cuando llegué a una gasolinera, era tarde en la noche, Dios me dijo, bájate y entra a la gasolinera. Y él se bajó de su camioneta y entró a la gasolinera. Dice, para no quedar mal, yo dije, ¿y esto qué yo hago aquí? Yo creo que yo no estoy escuchando a Dios. Yo creo que esto es idea mía. Yo creo que esto es una locura mía. Dice que él se bajó de la camioneta y entró al lugar y le comenzó a hablar a la cajera. Le dijo, comenzó a hablarle para sacarle conversación. Y él dijo, bueno, no me queda de otra. Le voy a hablar de Dios para no perder el viaje. Y comenzó a hablarle del amor de Dios. Y dice que esa mujer comienza a llorar. Comienza a salir lágrimas de su mejilla y comienza a llorar. Dice que había una fila de personas que iban a atender, pero la mujer no podía atender a mucha gente. Y le decía, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella dijo, porque esta noche yo me iba a quitar la vida. Y yo le dije a Dios que si Él existía de verdad, que me diera una señal de que Él estaba conmigo. Y tú eres esa señal. ¿Se da cuenta las formas extrañas en que Dios trabaja? Dios trabaja en formas raras, extrañas. Pero los discípulos tienen oído para escuchar la voz de Dios. Hay veces que Dios te va a decir que hagas cosas que tú no entiendes, pero más vale que le obedezcas. La viuda dijo, mire, o me como esto o me lo voy a comer y mañana me voy a morir porque me voy a comer todo lo que hay. Pero yo creo que mejor se lo doy al profeta. Hay veces que tu último recurso se los tienes que dar a Dios. Tus últimas esperanzas se las tienes que dar a Dios. Hay veces que Dios te pide aquello no de tu abundancia. Dios te pide no de lo que te sobra. Dios te pide de lo que te falta. Por eso es que los altares siempre se hacían antes del milagro. Los altares siempre, los hombres de Dios lo levantaban antes del milagro. No eran después del milagro, lo levantaban antes porque el altar significaba sacrificio. Es muy sabroso, muy cómodo decir, bueno, Dios me hizo esto, pues yo ahora voy a entregarle mi vida, mi tiempo a Él en agradecimiento. Pues tú tienes que decir, antes de que se suelte, de que se desate la bendición, yo me comprometo con Dios. Yo abro un grupo en mi casa, yo comienzo a moverme, yo comienzo a diezmar, yo comienzo a sembrar, yo comienzo a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. La antesala para algo más grande de Dios en nuestra vida es un sacrificio. Sin sacrificio no hay temporada mejor. Un sacrificio me hace no depender de mí, me hace depender de Dios. Como decía, me permite conocer mi transitoriedad. Porque en un altar hay un sacrificio y en un altar algo se muere. En un altar se tiene que morir tu yo muchas veces. Cuando Dios te dice, pídele perdón a esa persona a quien ofendiste. O pídele perdón a esa persona que te ofendió. Señor, pero fue ella la que me ofendió. Pero Dios te dice, hazlo. ¿Sabe? Cuando tú le pides perdón, tú estás levantando un altar donde algo se quema completamente. Se quema tu ego, se quema tu egoísmo, se quema tu altanería, se quema todo tu yo. Y cuando se quema la víctima, entonces aparece el milagro. Me llama la atención esto porque en Génesis capítulo 22, verso 14, mire lo que dice. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero me llama la atención lo que pasó en Génesis 22, 16. Dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y mire, más adelante dice en 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, porque cuando iba a matar a su hijo, ahí de pronto un carnerito comenzó. ¿Cómo hacen los carneritos cuando en medio del... Iba Abraham así? ¿Qué pasó? Abraham dijo: en el monte del Señor será provisto. En el mismo lugar donde iba a ser el sacrificio, ahí apareció la provisión. Usted tiene que entender este principio, porque Dios opera a través de principios. Todo altar se convierte en un lugar de provisión. Jacob fue descendiente de Abraham también. Jacob también levantó un altar. Y Jacob también tuvo una experiencia con Dios. Pero pasó algo extraño en la vida de Jacob. Cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, dice la palabra del Señor que en ese momento le dice: no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. La palabra Israel significa hombre que lucha, hombre valiente y hombre que lucha. Tiene otras traducciones, el hombre que lucha con Dios, pero la más exacta, estaba buscando, hombre fuerte que lucha. Entonces Dios le dijo a Jacob: mira, a partir de este momento no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Israel significa hombre fuerte que lucha. Diga conmigo: hombre fuerte que lucha. Y en ese momento dice que ya para Dios no era Jacob, ahora para Dios era Israel. ¿Qué pasó? En el momento en que Jacob pierde a José, le avisan por teléfono, le dicen: tu hijo se lo acaban de comer las fieras. Tu hijo José, sí, ese que amas, el jovencito, sí, tu hijo, ese de 17 años, sí, ese mismo. Las fieras se lo acaban de devorar. Esta es la ropa. Dice que a partir de ese momento la Biblia no registra más que Jacob nunca más se llamó Israel. Él se siguió llamando Jacob. Pasaron los años y Jacob se metió en un luto terrible. Por lo cual yo deduzco, no lo dice la Biblia, pero yo deduzco que en la vida de Jacob no hubo jamás un altar. Pasaron los años, pero José no estaba muerto, José estaba vivo. José estaba en Egipto y de pronto Dios prospera a José. Todos sabemos la historia de José. Y dice que de pronto los hermanos vienen a visitar a José. José los identifica. En otras palabras le dice: manda a buscar a mi papá, vayan y traigan a mi padre. Llega y regresa el patriarca. Y en ese momento Jacob comienza a llamarse otra vez Israel. La Biblia comienza a llamar a Jacob como Israel. ¿Qué entiendo yo por esto? Que muchos, en los momentos de luto y de dolor, muchas veces muchos de nosotros dejamos de levantar altares al Señor. Y cuando usted deja de levantar altares a Dios, por muchas promesas que usted cargue, por muchos nombres que usted tenga en el Espíritu, usted pierde su identidad de quién es usted. Usted pierde la identidad de a qué ha sido llamado a ser. Yo he conocido músicos que Dios ha usado poderosamente y de pronto tienen un tropiezo y tú lo ves en el mundo cascabeleando, se le va el brillo en los ojos, se le va el gozo, se le va la bendición. ¿Por qué? Cargan por dentro un arpa, pero están secos, muertos y tristes. Yo he conocido personas que han tenido eventualidades fuertes en la vida, han tenido pérdidas, han tenido dolores, golpes en la vida, que ese golpe en la vida le ha quitado su identidad. Pero el secreto es en los momentos difíciles en los cuales nosotros no entendemos por qué. Para no perder tu identidad, el Señor te dice: tú sigues siendo mi hijo, aunque te sientas hoy por el piso, aunque te sientas hoy lo más pésimo que pueda existir, tú sigues siendo mi hijo, tienes identidad y tienes mi nombre. Ahora, usted y yo elegimos cómo vamos a caminar.
si vas a caminar modelado por las circunstancias o por el nombre que llevas. ¿Sabías tú que tu nombre tiene un significado? Averigua el significado de tu nombre. Averigua el significado de lo que significa tu nombre, porque todo nombre tiene un significado. Búscalo en Google. Porque así como tu nombre es, así es lo que tú cargas de parte de Dios. Porque tu nombre no te lo pusiste tú. Ya Dios tenía un destino para tu nombre. Ya Dios tenía un propósito para ti. Y sea lo que estás pasando, sea lo que sea que puedas estar pasando, cuando usted deja de levantar un altar, cuando usted deja de subir al monte, sus pies pierden el brillo y tus pies pierden tu identidad. Hace unos años atrás veníamos a la presencia de Dios. Yo decía: Señor, ayúdame, bendice el servicio, bendice lo que va a suceder hoy en la iglesia, bendice el liderazgo, bendice los ministerios, bendice la alabanza. Yo comenzaba a orar por todo lo que iba a suceder. Y un momento el Señor me dijo: te quiero a ti. Déjate de orar por la gente. Te quiero conmigo en mi presencia. Quiero que vengas a conocerme. Quiero que estés conmigo no para pedirme. Quiero que estés conmigo no para demandarme ni para expectar cosas grandes. Quiero que estés conmigo porque me necesitas a mí y para que te rindas. Quiero estar contigo, el Señor me dijo. Y hay veces que nosotros nuestra relación con Dios la convertimos en una relación de necesidad. Vamos a Dios para que nos resuelva esto. Vamos, y está bien pedir, porque todo padre, todo hijo tiene derecho a recibir. Pero ¿sabes qué quiere que yo te diga en esta noche? El Señor quiere estar contigo. El Señor anhela estar contigo en el closet como antes entrabas. El Señor quiere encontrarte en el cuarto, en ese lugar donde llorabas y donde gemías delante de su presencia, donde nadie le importaba, pero a Dios sí le importaba. Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere que tú digas: yo conozco a Dios como mi Padre. No lo conozco como Dios, lo conozco como mi Padre. Muchos de nosotros queremos conocer a Dios como Dios, pero antes de conocer a Dios como Dios, usted tiene que entender que usted tiene que conocerlo como Padre. Porque cuando usted lo conoce como Padre, usted puede entrar a su presencia y decir: Padre mío, te doy gracias porque ya tú pagaste por mí. Te doy gracias porque aunque no lo merezco, Señor, lo tengo todo. En ti lo tengo todo. En ti todo lo soy. En ti tengo identidad. En ti tengo mis recursos. En ti tengo puertas abiertas. En ti tengo milagros. Pero gracias, Señor, porque te tengo a ti. Mira, amado, el milagro pasa, la provisión pasa. Dios te sana de una enfermedad y al pocos años vas a tener otra. Pero lo que nunca pasa es Dios. Él nunca pasa. Por eso, como dice la canción, nada te turbe, nada te espante. Dios nunca pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Usted tiene que darse cuenta que usted no busca a Dios por lo que le puede dar. Usted busca a Dios por lo que Él es. Por lo que Él es. Y cuando usted viene a Dios por lo que Él es, usted está entregando y usted está levantando un altar. Por eso yo quiero que usted entienda en esta noche. Este mes hemos estado haciendo un énfasis grande y lo vamos a seguir haciendo. Porque hay gente que quiere ver milagros en su vida, pero no hay milagros sin altar. ¿Qué te toca rendir? ¿Qué Dios te ha pedido? ¿Qué Dios te ha dicho? Entrégame esto y yo te voy a dar de vuelta. Ay, pastor, pero esto no es de darle a Dios y Él me da. Yo te voy a decir: sí, es así. El Señor le dijo al salmista, le dijo: dame, hijo mío, tu corazón. Y entonces, si tú me das tu corazón, no vas a padecer de esto, ni vas a tener esto, ni vas a padecer de esta situación, ni te va a pasar esto, pero dame tu corazón. Porque con Dios todo es un intercambio. Gústenos o no, con Dios todo es un intercambio. Usted le da su corazón y Él te da la vida. Usted le da su tiempo y Él te multiplica el tiempo. Usted le da su juventud y Él te permite que en tu juventud tú puedas tener largos años de vida. Usted le da algo a Dios y Dios te lo multiplica. Con Dios usted nunca pierde. Óigame, con Dios usted nunca pierde. Con Dios nunca pierde.